Demos inicio a esta mesa redonda de ponencias que tiene como título El anime desde la historia, estudios y representaciones. Mi nombre es Luis y seré el moderador de esta grandiosa mesa. La dinámica será la siguiente. Al ser 4 ponentes, les pido atentamente que en 15 minutos máximo nos presenten su trabajo. ¿Ok? Mediante el chat privado le indicaré a cada ponente cuando le resten 3 minutos, 1 minuto y cuando su tiempo haya terminado. Durante y al finalizar las presentaciones podrán hacer preguntas mediante el hashtag Pregunta al ponente en el chat de YouTube. Ok, demos inicio a esta mesa redonda presentando a las y los ponentes. Adán Rodríguez Ávila, maestro en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, ha trabajado el siglo XIX desde la historia política, principalmente el análisis de conceptos y prensa periódica. Actualmente es doctorando del programa de posgrado en Historia de la UNAM. El título de su ponencia es Los estudios sobre anime en México, el escenario y sus posibilidades. En segundo lugar tenemos a Cristian Andrés Monroy Sánchez, licenciado en Historia de México por la UAEH. Su área de interés es la comparación entre la cosmovisión mesoamericana y el manga de Masami Kurumada, Saint Seiya, y recientemente participó en el segundo Congreso Académico de Historietas y Cultura Geek. El título de su ponencia es La cosmovisión mesoamericana en el mangánime. En tercer lugar tenemos a Efraín Trejo Díaz. Él es licenciado en Psicología por la FES Iztacala de la UNAM. Tiene experiencia docente de 14 años en diversos ámbitos, cuenta con participaciones como ponente en eventos nacionales e internacionales. Le atrae la ciencia, la cultura y la difusión. El título de su ponencia es La perspectiva en Naruto, una mirada desde la dialéctica y la escuela histórico-cultural. Y por último, pero no por ello menos importante, tenemos a Abigail Tenorio, Enrique Limón y Héctor León Juárez. Ellos son 3 estudiantes que comparten un genuino interés por la psicología y su relación con elementos culturales e históricos de la sociedad actual. Por ejemplo, el anime. Es por ello que nos presentan la construcción del héroe, orfandad, moralidad y sociedad del anime. El título de su ponencia es La construcción del héroe, orfandad, moralidad y sociedad del anime. Ok, cedo la palabra en primer lugar a Adán. Por favor, Adán. Claro. Buenos días a todos. ¿Me escuchan muy bien? Perfecto. Bueno, yo preparé un guión para leer en el tiempo de la presentación, entonces voy a proceder. Mi ponencia, como bien indicaron, es Los estudios sobre anime en México, el escenario y sus posibilidades. La producción académica sobre la animación japonesa es todavía un campo de corta existencia, aunque variado en enfoques interpretativos y temáticas a desarrollar. Esta intervención es un primer acercamiento al estado de esa literatura. Tiene como objetivos identificar las principales temáticas que se han desarrollado y las aportaciones teóricas más destacadas. Los investigadores han considerado al anime como medio audiovisual de entretenimiento, producto de la mercadotecnia, instrumento político del gobierno japonés, obra artística y producto cultural. Cada perspectiva ha contribuido a complejizar el objeto de estudio a través del reconocimiento de sus múltiples facetas. En este trabajo propongo una acepción extensa, el anime como fenómeno cultural, una esfera cuyo mayor representante es la animación japonesa, pero que no puede comprenderse cabalmente si no se contextualiza y repara en los estrechos lazos que ésta mantiene con los distintos elementos que configuran lo que se ha denominado cultura otaku. Aquella esfera del anime, entre comillas, me sirvió para conformar un corpus de 82 textos académicos escritos entre el 99 y el 2002. Son 2 libros, 13 capítulos y ponencias compiladas en 3 obras colectivas, 14 artículos y 53 tesis y tesinas. No considero de manera exclusiva a los autores mexicanos, sino a los textos editados en México. Y respecto a la orientación de los investigadores, hay un claro dominio de las ciencias de la comunicación. Sin embargo, si nos concentramos en los trabajos estrictamente publicados, es decir, sin las tesis, el terreno lo dominan los estudios antropológicos y los políticos, así como perspectivas que sí refieren a la comunicación, pero como parte de los estudios socioculturales en general. Con esto espero dar cuenta del estado de la cuestión de los estudios sobre el anime en México, basado en la idea de que cualquier tema es susceptible de ser historiado y la producción escrita sobre este puede estudiarse como un conjunto. En este punto me inspiro en las reflexiones de la doctora Evelia Trejo acerca de la historiografía y sus posibilidades. Después de la revisión de la literatura, distinguí 5 grandes temáticas.
A continuación, ahondaré en cada una de ellas. La primera temática son los textos dedicados al manga. Esta es una de las dos temáticas más longevas que se han trabajado, aunque en la última década ha decaído su interés. La mayoría de las investigaciones son trabajos de grado que dan cuenta del fenómeno a partir de reportajes o crónicas periodísticas. Estos primeros autores siguieron un hilo narrativo que consistía en exponer la historia del manga, luego procedían a describir las distintas clasificaciones que le engloban y por último aterrizaban en el caso mexicano. Los textos más recientes destacan por darle protagonismo a los consumidores de manga, revisan temas como la elaboración de doujinshi, fanzines y traducciones no oficiales. Sin embargo, el trabajo más acabado corresponde a José Ramos. Él asevera que considerar al manga como mero producto de la industria del entretenimiento limita su entendimiento. Su propuesta consiste en repensar la historieta japonesa como objeto cultural que contiene un lenguaje literario y visual. Temática número 2. Textos sobre anime y educación. Algunos de estos trabajos se proponen medir el impacto del anime en el desarrollo de los infantes y adolescentes. Otros postulan a este como alternativa para reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Son aproximaciones realizadas desde la antropología, desde la pedagogía, la psicología y la comunicación. Sus perspectivas pueden resumirse en dos, una visión negativa y en otra positiva, siempre sobre la relación que mantienen los jóvenes con la animación japonesa. Número 3, anime y política. Los textos de este rubro plantean que la animación japonesa puede emplearse y se ha empleado en efecto como herramienta política de dos formas distintas. Por una parte, ha sido incluida en la agenda internacional del gobierno japonés. Por otra, el anime como discurso audiovisual puede ser un instrumento de crítica hacia las maneras de ejercer el poder. Varios autores han señalado que el anime posiciona a Japón como país marca en el escenario internacional. La formalización de esta directriz se cristalizó en el programa oficial Cool Japan, es decir, la difusión de prácticas, productos y valores que presentan un país atractivo, generan simpatía e invitan al consumo de su cultura. Así, la industria del anime, según estos autores, deliberadamente extendida hacia el exterior, es un modo de soft power. Esta perspectiva reconoce la importancia política de una industria millonaria que se presenta como estandarte cultural, pero poco toma en cuenta el papel que juegan los creadores de las series en el mensaje que quieren que su producto transmita, ni abarca más que a los títulos mayormente reconocidos. En cambio, Jorge Anaya maneja un abordaje alternativo al anime en sus tesis de posgrado. Considera el anime en cuanto que forma simbólica, le reconoce a cada producción un contexto y la cualidad de ser interpretado por un receptor activo. El anime puede propagar masivamente críticas, ideologías por medio de elementos estéticos, discursivos y simbólicos. La cuarta temática que identifiqué en los estudios sobre anime en México fue los otakus y sus prácticas culturales. Salvo un par de excepciones, todos los trabajos de esta sección fueron escritos a partir de 2010. Estos estudios se proponen explicar el surgimiento, crecimiento y transformación de lo que se ha denominado cultura otaku. Una primera aproximación hecha por Alma Reyes enfatiza que el anime es entretenimiento, divierte, propicia la interacción social, refuerza la identidad, pero también es una forma de huir de la realidad mexicana. Dominique Menke se refiere más bien a los aficionados de Japón. Presenta a los otakus con un malestar existencial ocasionado por el fin de los grandes relatos y la posmodernidad. No les interesa buscar un sentido a su realidad ni contribuir socialmente, sino que gustan de internarse en mundos que les permiten ser desobedientes, ejercer el poder y violentar y humillar mujeres. Los aficionados no se entienden, según Menkes, sino como espectadores recluidos, evasores de la responsabilidad de vivir la realidad. Por otra parte, Roberto García y Dazaib García destacan por sus observaciones acerca del concepto mismo de otaku, la dificultad para distinguir entre aficionado y fanático, la existencia de otros gustos otakus diferentes del anime y manga, los consumidores de animación japonesa que no se consideran a sí mismos otakus y la connotación negativa de esta palabra. A la par de aquellos trabajos, fue publicada una pequeña oleada de textos escritos por Mario Bogarín, interesado en las operaciones mentales de los otakus y su dimensión como coleccionistas. Concuerdo, sin embargo, con la valoración de Roberto y Dazaib García sobre el juicio negativo que tiende a realizar Bogarín. Da la impresión de referirse a los otakus con desdén sin reconocerles capacidad crítica en el consumo de su afición, supeditada por el autor al impulso de una estética que siempre cosifica a la mujer como desvalida, infantil y sexualizada. Su artículo sobre el concepto de lo kawaii peca de tomar un cliché y convertirlo en la bandera omnipresente del anime, de suponer que toda mujer es representada de una sola manera en todos los géneros. Un panorama diferente podemos encontrarlo en el resto de textos que se enfocan en los otakus, que fueron escritos después de estos.
Después de la visión negativa vino una positiva. Si los primeros textos revisados compartieron una visión del aficionado como sujeto aislado de la sociedad, estos otros trabajos resaltan el papel activo del otaku y las diferentes manifestaciones exteriores de sus prácticas y sociabilidad. Esta segunda visión considera el proceso de globalización como fundamental para entender el surgimiento de los otakus en países diferentes de Japón. Tania Cobos, por ejemplo, da cuenta de un proceso de latinización. El anime sufre cambios desde su traducción, edición de vídeo y la manera en que la audiencia lo rechaza o se apropia de él. En esta temática también se han trabajado los espacios otakus y el cosplay. Número 5. La lectura crítica del anime manga. La última línea temática es la otra más longeva. Comprende los estudios sobre un anime o un manga en particular por medio de análisis morfológicos, narrativos y semióticos principalmente. En el caso mexicano hay variedad, aunque existen claros favoritos. Hay una marcada preferencia, por ejemplo, por Sailor Moon y las historias del grupo de mangakas Clamp. Este último es un caso especial, pues todos los artículos han sido escritos por la misma autora, la doctora Saraí Castelli, que además nos va a honrar con una conferencia magistral durante la semana. En menor medida se encuentran Saint Seiya y Dragon Ball, y el panorama, como señalaron otros autores, Mandujano y Juárez, da cuenta del peso político, mercadotécnico del Cool Japan y la nostalgia también, pues muchos autores son presumiblemente otakus que crecieron con esas historias. Como reflexiones finales, el camino recorrido da cuenta de la riqueza de la esfera del anime como materia prima para la investigación académica, ya sea que se estudia el anime mismo o también cómo se difunde y qué relación forja con sus aficionados. Lo cierto es que se ha superado aquella visión que solamente le reconoce como producto exótico de entretenimiento. Los investigadores han mostrado especial interés en la cultura otaku y las lecturas críticas de todas las temáticas que revisé. Estas dos van de la mano, pues resaltan el papel activo de los consumidores de la industria, cómo reciben el producto y qué realizan a partir de él. La esfera del anime contribuye a la formación de identidades dentro de la sociedad y su análisis crítico propicia el entendimiento de esta. Los investigadores revalorizan al anime como cosa seria para la academia. Es la visión mayoritaria en oposición a los autores que han vertido juicios negativos sobre los otakus y el fenómeno. Este es un campo liderado por tesistas. Uno de los retos es aumentar el número de artículos y libros publicados, continuar con las investigaciones que comenzaron como trabajos de grado. Esto va bien encaminado si reparamos en los esfuerzos del Círculo de Estudios sobre Subcultura Japonesa en México y también de la Red Iberoamericana de Investigadores en Anime y Manga. El fenómeno otaku se ha ensanchado en los últimos años. Ahora sus miembros son más diferentes entre sí que nunca. Hay aficionados casuales que prescinden del manga y solo ven los animes más comerciales que están de moda cada temporada. Existen personas muy familiarizadas con la esfera, pero que ocultan su afición y rechazan ser llamados otakus. Otros sí se llaman así, pero también coquetean con productos culturales provenientes de Corea. Esta cultura no debe reducirse a un todo homogéneo, como no lo son los títulos que ofrece la industria. A pesar de los logros de la última década, la condición contemporánea del fenómeno hace brotar nuevos aspectos sobre cuáles preguntar. Por ejemplo, ¿cuál es el impacto de la vuelta del manga impreso a México después de la salida de Vid? ¿Acaso los servicios de streaming colaboran con la política del Cool Japan? Y entonces, ¿las páginas de transmisión ilegal suponen un contrapeso? Ahora tenemos la oportunidad de estudiar a la cultura otaku a través de las redes sociales, el uso de seudónimos inspirados en los nombres japoneses, por ejemplo, avatares y VTubers, el surgimiento de memes como las denominaciones de otaku mugroso y otaku que sí se baña, que sirven para diferenciar los escalafones de socialización. También hay incógnitas no tan recientes como el bullying hecho hacia este grupo y el hecho de que no necesariamente lo componen solo adolescentes. Temas o temáticas que se quedaron, por ejemplo, sin una gran cantidad de estudios que tuvieron un pequeño auge y después se soltaron, como el caso del anime y la educación, que también estuvo relacionado la aparición de esta temática, al fenómeno contemporáneo en aquella época de la satanización del anime. Por mi parte, bueno, puedo decir que desde la historia el anime puede tratarse como un texto audiovisual, pero a fin de cuentas un texto que como las estatuas, que como las pinturas, que como todos los documentos no convencionales también son susceptibles de interpretarse, de hacer un comentario de texto y dan cuenta del contexto en el que este producto o este texto fue creado. Que la diversidad de temas que he descubierto en este campo, pequeño, pero con una cadencia constante y arropada por instituciones, tal es el caso de este coloquio, por ejemplo, sirva de aliciente para que nosotros colaboremos en este campo mucho más a futuro. Muchas gracias a todos ustedes.
Muchísimas gracias, Adán. Em, bueno, para que continuemos esto con buen ritmo, le doy la bienvenida a Cristian Andrés Monroy Sánchez. Por favor, Cristian. Buenos días, ¿se me escucha? Sí, Eh, Buenos días, yo voy a presentar la cosmovisión mesoamericana en el manga anime. Comienzo. La tesis que busco es que partimos de la idea que la industria del manga anime retome y adecua según su estética la cosmovisión mesoamericana. Los argumentos que tomamos es que el manga Saint Seiya de los Canvas, Gaiden 2 Escorpión de Shiori Teshirogi realiza una adaptación de los dioses mesoamericanos al universo de Saint Seiya. Asimismo, el anime Fate Grand Order de Cloverworks toma diversos elementos mesoamericanos para introducirlos a su mismo universo. También la mangaka introduce la cosmovisión mesoamericana en algo tan importante en Saint Seiya como son las armaduras. Al igual Time Moon, que es la desarrolladora de Fate, hizo una investigación acerca de la deidad Quetzalcóatl. El sustento para esta investigación es la matriz actancial de Greimas, la descripción iconográfica y la comparación de manga anime con la cosmovisión prehispánica. Lo validamos a partir de lo planteado por Omar Calabrese en la era neobarroca. Las fuentes a tomar es Saint Seiya, Gaiden 2, Escorpión y Fate Grand Order, Babilonia. Empezamos con Saint Seiya de los Canvas, que es un manga spin-off de Saint Seiya de Masami Kurumada, la autora Shiori Teshirogi. Esta historia relata la Guerra Santa del siglo XVIII entre Hades y Atenea. Fue publicada en la Shonen Champion con un total de 223 capítulos. Una vez concluido este manga, la autora Shiori Teshirogi comenzó con diversas publicaciones de mini historias en donde relataba diversos sucesos que le pasaban a Caballeros de Oro, ya sea previo o post Guerra Santa. El siguiente que vamos a analizar es Saint Seiya de los Canvas Gaiden 2 Escorpión. Aquí les presento la matriz actancial de la narración, en donde el sujeto es Sasha Atenea, la reencarnación de Atena de esta época. Su objeto es tomar el papel de la diosa, ya que para comenzar la guerra contra Hades se necesita a una diosa capaz de combatirlo. El destinador, la misma Atenea, y el destinatario, el santuario, que necesita a su gobernante para comenzar la guerra. Sus oponentes son Huesda, el sacerdote del sol, y Nahualpili, su ayudante. Los ayudantes de Sasha son Cardia, caballero dorado de Escorpión, y Calvera, una cantinera de un lugar desconocido. La situación inicial es cuando Sasha huye de su santuario por miedo a tomar el papel de la diosa. En ese momento, Cardia la encuentra y la ayuda a buscar su hogar, sin saber que ella es la diosa Atenea. La transformación ocurre cuando Sasha ve cómo Huesa roba el corazón de Cardia, además de que Nahualpili la secuestra para desollarla. Y la situación final es que Sasha se acepta como esta diosa y salva a Cardia y a Calavera de un ataque suicida de Huesa. A continuación les voy a dar una descripción iconográfica del personaje Calavera, que es una mujer de tez morena, complexión delgada, su estatura está encima del promedio y cabello color negro. En el manga utiliza dos vestimentas. La primera es un vestido color rojo, lo usa cuando atiende su cantina. Este consiste en un collar, lleva un vestido starple sin mangas de color rojo, con encajes amarillos y un delantal naranja. Su calzado son unas zapatillas sencillas. El segundo atuendo inferimos que es el de una sacerdotisa, que consiste en un copil adornado de plumas de quetzal. Tiene un collar que sale de una cuerda y que recorre por todo su cuerpo. Lleva un bustier con patrones en forma de plumas de quetzal. Lleva un taparrabos, además de una protección en su mulo izquierdo. Lleva una greba que termina hasta el calzado. Cuando esta pasa a su segundo estado, que es el Yorishiro, es decir, que está poseída por el dios Quetzalcóatl, eh, cambia su apariencia a una más clara. Esta se puede entender que el dios ya tomó total control. En el manga se infiere que ella es
sacerdotisa del dios Quetzalcóatl, pero su familia decidió no continuar con el rito. A continuación les voy a presentar a Huesda, que es un hombre de complexión alta, robusta, y sirve como sacerdote del dios de la destrucción, Tezcatlipoca. Tiene dos atuendos durante el manga. La primera usa un tocado de jaguar adornado con plumas. En el México prehispánico, los tocados del dios Tezcatlipoca eran adornados por plumas y llenos de estrellas de oro. En el manga de Teshirogi solo dibuja las plumas. Debajo del tocado de jaguar lleva un copil. La pieza mesoamericana era un símbolo, este copil era un símbolo de estatus de la nobleza mesoamericana, por lo cual inferimos que tanto Huesda como Calavera son sacerdotes de Pipitlin, es decir, de alto estatus dentro de la nobleza mesoamericana. Siguiendo con la descripción, usa una pintura facial en 3 líneas. La primera pasa por toda la frente, y la segunda por la mitad de la cara, y la tercera recorre todo el mentón. Lleva una piel de jaguar que cubre su pecho y su espalda. De su cuello salen unas cuerdas que sostienen una pieza en forma de disco que asemeja un espejo de obsidiana de Tezcatlipoca. En el México prehispánico, dicho artefacto era una característica del dios Tezcatlipoca. Además, inferimos que el disco utilizado por Huesda es un tecuatlimali, una pieza hecha de orillas de oro y con un centro de obsidiana. En el glifo, un calendario solar. En el México prehispánico, este era un atributo a los dioses solares. En sus brazos lleva muñequeras que llevan un grupo de cintas con patrones similares a los usados por los nativos norteamericanos. Tiene 2 cintas que aseguran los taparrabos y unas botas grandes negras. Cuando usa su nahual de la diosa de la destrucción, tiene una máscara que deja al descubierto su rostro con 2 grandes cuernos, emulando la apariencia de un demonio. De esta salen un conjunto de cuerdas. La sombrera se divide en 2 partes y la parte superior es robusta, mientras la inferior es ancha y delgada. Los brazos están cubiertos por la armadura y los guanteletes tienen descubiertos los dedos. Una de las hipótesis que planteamos en esta investigación es que el peto de la armadura tiene un relieve el cual se asemeja a los huesos humanos, al igual que las armaduras utilizadas por los espectros de Hades en Saint Seiya. Esto se debe a la alusión de los demonios en el arte, ya que la mayoría de los demonios se les dibuja con pedazos de cuerpo humano ya en putrefacción. Cuando usas un náhuatl, aún conserva el telcoctlamali, tiene una falda que se divide en 3 partes y las piernas están cubiertas por un Quijote que pasa por las rodilleras y lleva una greba finalizando en un calzado en forma de pezuñas. La personalidad de Huesda es un hombre desalmado, violento, además de vengativo, y no durará en usar cualquier persona para cumplir sus deseos. El México prehispánico, Tezcatlipoca, es vinculado a la oscuridad, al igual que al jaguar, que aquí se puede ver como Huesda, también está vinculado a esto. El siguiente a analizar es Nahualpili, es un hombre de estatura mediana, pero encorvado de la espalda, de tez morena, con llagas en la piel, siempre utiliza su nahual. Cuando porta esta, tiene una armadura con una máscara que deja al descubierto su cara, con una protección que pasa a la mitad de la cara y del otro lado del mentón. Tiene 2 guadañas, una en forma de una hoz y la otra en forma de un tridente. Y el sacrificio en Saint Seiya, la autora investigamos y utiliza 3 tipos de sacrificio, o inferimos que se utiliza 3 tipos de sacrificios que se pueden vincular. El primero es el teteo Isplawan. Es un sacrificio en donde la víctima toma el rol de la deidad en la tierra hasta el momento que la ofrenda. Esto produce un renacimiento de la deidad con el propósito de ayudar a la sociedad. Esto ocurre cuando el dios bajaba y durante un cierto tiempo una persona actuaba en nombre del dios hasta ser sacrificado. El Nestlahuatli es un sacrificio vinculado a los dioses de la lluvia con el fin de ofrendarle al sol. Como aquí Huesda busca utilizar el corazón de Cardia para ofrecerlo al dios y comenzar un vínculo. El Xipeme, que es el desollamiento ofrendado al dios Jipetotec, el señor desollador, que es un sacrificio en donde se le quita la piel a las personas y el sacerdote recorre toda la ciudad con la piel desollada mientras pide limosna. Esto ocurre en el manga cuando Sasha busca ser desollada por Nahualpili, ya que su piel genera calor y que Nahualpili necesita ese calor. La pirámide en donde Tezcatlipoca está encerrado en el manga parece estar basada en el templo 1 de Tikal, que recibe el nombre del Gran Jaguar.
al igual que en el manga está mucha la presencia del jaguar en toda la narración. Las nahuales. En Saint Seiya es un elemento muy común las armaduras. El autor Ashiori Teshirogi realiza unas armaduras basadas en las surplis de Hades, que son las armaduras del ejército de Hades. Estas nahuales están hechas de obsidiana, un elemento común en el México prehispánico. Al igual que las surplis, una de las ideas que buscamos empatar es que las nahuales, tanto como las surplis, tienen similitud con el nahualismo. ¿Qué es el nahualismo? Era una práctica en donde brujos o hechiceros desollaban o quitaban partes de animales para adquirir esa habilidad. Tengamos en cuenta que la idea que ponemos es que la armadura es un ser vivo al cual se le desmiembra para que el caballero o el espectro pueda utilizar la armadura y sus habilidades. Seguimos con Fate Grand Order, que es el segundo anime que vamos a analizar. Es un anime que parte de la franquicia de Fate, los dueños son Time Moon, y esta narra las aventuras de Ritsuka Fujimaru para conseguir el Santo Grial en las 7 diferentes singularidades. En este momento solo tomaremos lo hecho por el manga, ya que el juego tiene bases muy diferentes y busca otros métodos. El que vamos a analizar es Fate Grand Order Absolute Demonic Front Babilonia. El sujeto aquí es Enkidu. Su objetivo es saber quién es, ya que es revivido por la diosa Tiamat con el nombre de Kingu. El destinador es el mismo Enkidu, quien busca saber quién es y buscar el vínculo que aquel perdió. Sus oponentes va a ser la misma Tiamat, que es quien lo busca manipular para cumplir sus deseos. Y sus ayudantes son todos los personajes de Babilonia, que es Gilgamesh, y otros personajes históricos. La situación inicial de este anime es el fin de la epopeya de Gilgamesh. La transformación de la narración es cuando la alianza de las 3 diosas, que es por Ereshkigal, Tiamat y Quetzalcóatl, comienzan el ataque de Uruk con tal de conseguir el Santo Grial. Y la situación final son los Servants, que son los ayudantes o personajes históricos que se traen en esta época, se enfrentan a Tiamat en el inframundo babilónico. A continuación, vamos a dar una descripción iconográfica de Quetzalcóatl, que aquí es una versión un poco más femenina. Es una mujer muy alta, de pelo rubio y ojos verdes. Usa un penacho en forma de cruz con plumas verdes que salen de cada una de sus extremidades y usa unas orejeras que remarcan su rostro. Aunque no sé si queda claro que las orejeras son un elemento del penacho. Deducimos que Tai Moon podría basarse en el penacho de Ejekal Quetzalcóatl del Códice Borgia, ya que en el episodio 10 del anime, en la base de Caldea, al buscar información acerca de Quetzalcóatl, la imagen del Códice Borgia aparece. Lleva una diadema con el calendario solar enfrente. Se infiere que es una variación del copil prehispánico con una variante en forma de 2 picos en lugar de uno. Sustento bajo el argumento en base al anterior, que la tradición mesoamericana, los miembros nobles llevaban este representante de copil, y debido a su símil a una corona, inferimos que es esta. Porta 3 collares en su cuello, uno de ellos con 3 perlas negras en el centro. Viste un quechimitl de color rojo con decorados de color amarillo y lleva 2 brazaletes adornados con plumas que salen de su antebrazo hasta arriba. Tiene pintadas las uñas de las manos de color verde. Lleva un taparrabos color rojo con una cinta frontal verde que llega hasta las rodillas. Al inicio de la cinta tiene un nahual olin, una de las rodilleras cafés y unas sandalias cafés que dejan ver sus dedos de los pies, los cuales tiene también las uñas pintadas. Tiene un macawali, que es un arma utilizada en México prehispánico, de color rojo. Su personalidad es juguetona, sádica y le tiene un profundo amor a la humanidad y está dispuesta a combatir a cualquiera. Y retoma algunos elementos como la lucha libre, que es popular en México. Sus ayudantes son los Quetzalcóatl, unas bestias de gran tamaño que están basadas en la misma deidad, que fueron encontradas en Texas, y que el investigador que las encontró decide ponerles Quetzalcóatl debido a su gran parecido con la deidad. Durante el anime se le referencia como Cucú, en relación que a los mayas la conocían como la deidad Cuculcán,
Y el personaje Jaguarman podría estar basado en Tezcatlipoca, ya que tiene muchas de las actitudes presentadas durante esta, ya que busca sacrificios humanos y a cada momento hace referencia a este dios. En la serie recibe varios motes Quetzalcóatl, que por ejemplo Rey Conquistador de los Mayas y Cuculcán el Conquistador, los que provienen de los mayas. La guerra de los mayas tenía funciones ceremoniales y religiosas, debido a que los sacrificios generados por los conflictos en las zonas eran importantes, ya que en ocasiones dicha práctica era fundamental para el ascenso de un gobernante. Otra de las funciones de la guerra era para el comercio, además de obtener atributos y hegemonía en la zona maya. La importancia de Cuculcán en la zona maya puede deberse a que es considerado un dios héroe, fundador de las ciudades mayas. Se especula que provenía del poniente, lugar de donde quisiera el mito de Quetzalcóatl. A la muerte de cada gobernador se lo nombraba como Cuculcán. Rey Sol Tolteca, la desarrolladora también podría basarse en esto, en el nombre de Quetzalcóatl, que fue el segundo y cuarto sol de esta mitología, y además está vinculado al esplendor de los toltecas, además de ser el cuarto sol, el que está vinculado a Venus. Y en este momento Quetzalcóatl resalta su vínculo con Venus. Y finalmente se le nombra como rey sacerdote Quetzalcóatl, sobrenombre que se podría deber al mito en donde Quetzalcóatl era un sacerdote que prohibía los sacrificios humanos y este buscaba evitar las matanzas. Una de las características de Fate es el noble fantasma, es un ataque basado en la característica del personaje histórico, el de Quetzalcóatl, es la invocación de la piedra solar. Esto, esto puede generar que la interpretación de que hace que se mueva el tiempo al momento de girar la piedra solar y que invoque la creación del sol, que es cuando la creación del sol, y este impacta todo quemando todo a su paso, que es muy relacionado a los mitos de la creación mesoamericana. Y el segundo es un movimiento de lucha libre con una final llamado Xucual, que era el arma de las dos serpientes de fuego de Huitzilopochtli, el dios de la guerra y dios patrono de los mexicas. Las conclusiones a las que llegamos es que tanto los Taimun, la desarrolladora de Gran Orden, como Shiorite Shirogi realizan una versión libre de los personajes, además que investigan y adaptan a su estética según la conveniencia de su obra. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Em, Ahora demos entrada a Efraín Trejo Díaz. Por favor, Efraín. Muy buenos días, ¿me pueden escuchar? Sí, muy bien. Muchas gracias, pues es un gusto verles por acá, saludarles. Espero que la información que les voy a presentar les sea útil y muy interesante más que nada. El tema que yo elegí es justamente este que pueden ver en pantalla, que es la perspectiva de Naruto, una mirada desde la escuela histórico-cultural y la dialéctica. Naruto es un producto bastante conocido, bastante difundido. Precisamente por eso creímos que era una buena opción para ejemplificar la reflexión que proponemos para esta presentación. Y bueno, pues entonces, rápidamente, les comento desde dónde vamos. Por motivos de tiempo, obviamente no puedo profundizar más en los temas teóricos. El objetivo no es precisamente un enfoque teórico demasiado profundo, pero tenemos que revisitar básicamente estos tres aspectos. Primero, la dialéctica. En términos muy sencillos, podemos decir que la dialéctica explica la lucha o la interacción, el equilibrio entre opuestos. Nos dice que hay una tesis que está fundamentada, que está formada de alguna manera, y que siempre va a surgir una antítesis que va a estar en oposición. Lo que la dialéctica menciona es que eventualmente no va a haber un ganador, simplemente se va a conseguir el equilibrio, el balance, y ese balance va a formar una nueva tesis. Nuevamente se va a generar una antítesis y se repite el proceso. Entonces, de manera muy simple, lo que esta propuesta nos dice es que tenemos una lucha o interacción entre opuestos que va a formar a la sociedad, al hombre y a todo lo que estemos interactuando con ello. De esta idea, hace muchos años, uno de los autores clásicos en la psicología, que es Lev Vygotsky,
propuso una escuela clásica, justamente en psicología, que es la escuela histórico-cultural. Lo que este autor propone de manera muy simple es que los opuestos o la lucha que estamos viendo siempre va a ser entre la historia personal de la persona, del individuo, del sujeto, lo que está viviendo, sus experiencias, contra su cultura, su contexto, su familia, su religión, su educación. Ambas partes van a estar siempre en interacción y van a desarrollar la experiencia final, la evolución de la persona de manera definitiva. Y nuevamente, una vez que la persona ya ha crecido, se ha desarrollado, se reproduce el ciclo. Tenemos nuevamente experiencia personal, ideas propias y demás, contra la cultura, el contexto, el trabajo, la religión, todo lo que está alrededor de la persona para formar una nueva interacción. Algo muy interesante de esta propuesta es que nos permite trabajar desde diferentes aspectos, elementos, y siempre podemos comparar como que distintos opuestos o elementos para esa interacción. Justamente de ahí parte la comparación entre objetividad y subjetividad. De manera muy sencilla, normalmente se dice que la objetividad no existe, y eso se refiere a que normalmente la observación objetiva por parte de la persona es imposible. Los seres humanos siempre tenemos un sesgo, una intención o una forma de pensar que va a influir en nuestra manera de ver las cosas. Eso es la subjetividad. Pero la objetividad como tal podría definirse como la naturaleza del fenómeno, las características innegables de cada situación, fenómeno u objeto. Por ejemplo, una piedra siempre será una piedra. Que yo ocupe esa piedra como proyectil, como apoyo, como sillón, como alimento incluso en un caso extremo, dependerá de mi subjetividad. Pero desde un punto de vista objetivo, las características de la piedra, la naturaleza del fenómeno que estamos revisando, nunca va a cambiar. Va a cambiar la forma en que uno lo ve de manera independiente. Desde ese punto de vista, proponemos justamente esta idea. Actualmente tenemos un mundo muy conectado, tenemos Internet. Hace 10 años, 20 años, hubiera sido imposible tener, por ejemplo, esta actividad en línea, este coloquio. Hace 30 años no había Internet. Entonces tenemos acceso a una cantidad interesante de información, de aproximaciones culturales, de contextos diversos, que obviamente nos permiten crecer como personas y nos permiten tener un conocimiento más amplio del mundo. Pero, porque también hay un pero, con esta ventaja, con este crecimiento, viene una interacción con elementos culturales, con producciones diversas que son muy distintas a nuestro contexto. Ya anteriormente en esta mesa se revisaba justamente la interacción que hay del anime con México, la cultura otaku, todo lo que esto implica, y se mencionaba que hace falta tener un poco más de reflexión o de producción al respecto. Justamente lo que proponemos es un eje de reflexión sobre cómo un anime tan famoso, tan conocido como Naruto, nos puede llevar a identificar algunos aspectos interesantes relacionados con la dialéctica y lo que les mencionaba de objetividad y subjetividad. Espero que lo hayan visto, me imagino que toda la audiencia lo ha visto. Si no lo han visto, les invito a ver la serie. De manera muy general, recordarán que Naruto nos narra la historia justamente de este personaje. Es un ninja cuyo objetivo es convertirse en líder de su aldea, el Hokage, el campeón ninja de su aldea. La serie es bastante amplia y nos narra la historia de Naruto desde su infancia, básicamente, hasta que ya es adolescente y se acerca bastante a su objetivo. Posteriormente tenemos una secuencia, una secuela eh, en Boruto, en el cual podemos ver ya a Naruto habiendo cumplido su sueño. La historia es muy amplia, como ustedes comprenderán, es imposible analizar completamente cada aspecto que nos propone. Pero, para esta presentación, elegimos los siguientes puntos que consideramos importantes o que pueden servir como ejes de reflexión para ver justamente esa interacción entre opuestos aparentes y la forma en cómo la cultura, la sociedad influyen en nuestra perspectiva. Al mismo tiempo que podemos reflexionar sobre la importancia de la empatía, el respeto, la tolerancia, al estar en contacto con diferentes culturas o propuestas, justamente como la que nos trae el anime. La primera que tenemos es justamente Naruto contra Konoha. Konoha, que es su aldea, es el contexto social en el que este ninja se está desarrollando.
Desde el principio de la historia podemos ver cómo Naruto de manera individual, de manera independiente, busca reafirmar su existencia, su identidad. Al principio se nos muestra como una persona distraída, traviesa tal vez, pero esa idea se va transformando poco a poco hasta que al final de la historia es ya un héroe y está muy cerca de lograr sus sueños. Por mucho que uno quiera negarlo o apartarse, el contexto, la historia, la sociedad en la que vivimos nos influye de una forma u otra. Naruto al principio parece estar separado de la aldea, parece estar en rebeldía, pero en realidad lo que él busca y consigue más o menos a la mitad de la serie es el reconocimiento de sus compañeros, de sus conocidos, que se le permita integrarse a la sociedad, que se le permita ser parte del grupo de personas que le rodean. Eso es algo muy importante como seres humanos. Y al final de cuentas, si estamos interactuando con distintos contextos, sociedades y culturas, de una forma u otra, la globalización nos va a llevar a integrarnos a esa nueva cultura, a ese nuevo contexto. La pregunta es, ¿cuánto podríamos resistirnos a hacerlo y cuánto podríamos beneficiarnos de los cambios? Naruto aparentemente se resiste al cambio, pero al final del día consigue una familia, consigue el reconocimiento, gracias a no perder su identidad personal, pero permitir que ese contexto que le rodea le vaya moldeando poco a poco y se convierte en el héroe, en el Hokage de su aldea. Básicamente esa es la historia que nos da Naruto, pero tenemos algunos otros puntos que nos parecen interesantes. Uno de los más importantes los tenemos aquí en pantalla. Tenemos justamente la imagen, Itachi contra Sasuke, una de las peleas más famosas de la serie, en la cual finalmente Sasuke logra vengarse, matando a su hermano, porque él considera que es necesario para conseguir la redención por su clan, para vengarse por su clan. Sin embargo, en una parte de la pelea, Itachi le pregunta, ¿estás seguro de que realmente esto ocurre de esta forma? ¿O es simplemente que te conviene verlo así? Es simplemente que elegiste verlo así. Esa frase es muy interesante porque nos permite reflexionar justamente entre el contexto y la perspectiva. Justamente lo que yo les comentaba sobre la diferencia entre objetividad y subjetividad. Desde un punto de vista objetivo, nuestro contexto, todo lo que nos rodea, no va a cambiar. Va a llevar ciertas normas morales, éticas y culturales, religiosas, familiares, laborales, según donde estemos. Lo que va a cambiar es la forma en que cada persona lo va a ver, su perspectiva. Y eso es muy interesante, porque siempre que tenemos interacción con otras personas, parece que lo olvidamos y parece que tenemos mucho interés únicamente en la manera en cómo lo vemos de manera personal, en nuestra perspectiva. Sin embargo, si consideramos la perspectiva ajena, si consideramos la forma en que otra persona lo está viendo, lo está viviendo, la forma en que el contexto le está influyendo, podemos respetar culturas distintas, expresiones culturales distintas, formas de pensar distintas y similares. Y entre más tiempo pasemos en este mundo globalizado, más común va a ser la exposición a este tipo de situaciones. De ahí podemos enlazar justamente al siguiente punto, en el cual tenemos a Naruto contra Pain, una de las peleas más importantes y fuertes de la serie, en la cual justamente el personaje logra la vindicación, logra el reconocimiento. Cuando termina la pelea es un héroe, la aldea lo reconoce, ya no es el monstruo que destruyó la aldea hace años, ya no es el niño rebelde, es ahora el héroe. Pero justamente en esa escena que les acabo de colocar en pantalla, Naruto le está preguntando a Pain, ¿tú quieres justicia? ¿Tú quieres terminar con dolor? ¿Cómo lo vas a conseguir? ¿No te parece que lo que estás haciendo es destruir? Has destruido a mis compañeros, a mis amigos. ¿Cómo quieres que esté de acuerdo con tu postura? Y Pain, en a grandes rasgos, le responde, ¿y por qué nada más vale la pena tu perspectiva? ¿Por qué nada más considerar lo que te molesta a ti? ¿Ya pensaste en lo que la guerra entre tus países le hizo al mío? ¿Ya pensaste en lo que yo sufrí? Y por un momento, Naruto se queda callado. Y de cierta forma se entiende que está de acuerdo con lo que Pain le está diciendo. De hecho, el resto de la historia nos hace saber que Naruto intenta, de una forma u otra, empatar esto, terminar con las guerras y tomar en cuenta la perspectiva de las personas que sufren. Y eso es bien importante, porque Pain era líder de esta aparente idea criminal que es Akatsuki,
Pero de una forma u otra, lo que él propone es justamente muy interesante. A ojos de otras personas, él es un criminal. Él es alguien que está generando problemas y conflictos. Y su objetivo para terminar con este conflicto es crear un arma tan poderosa que el miedo haga que las personas no la utilicen. Pero él no lo está haciendo simplemente por maldad. Lo está haciendo porque tiene un objetivo, un motivo. Su contexto le llevó a ver el sufrimiento en su aldea, la guerra en su aldea, y se dio cuenta de que había que hacer algo para cambiarlo. Tal vez de una manera equivocada, pero al final de cuentas lo que él le propone a Naruto es muy interesante. ¿Por qué únicamente tu perspectiva cuenta? ¿Por qué únicamente lo que tú dices, lo que tú piensas, vale? Y eso es algo muy interesante al momento de pasar al siguiente punto. Tenemos otra lucha entre Itachi contra Kabuto, y aquí podemos ver justamente la última parte de este, digamos, ciclo. Itachi y Kabuto ambos son espías durante un momento. Itachi le dice a Kabuto que está de acuerdo con lo que él dice, pero no lo va a liberar de su, mm, digámoslo así, culpa, de su proceso. Lo mete en una especie de genjutsu para que él pueda liberar esas culpas, ese proceso, y nos muestra la diferencia entre empatía y simpatía. Empatía es poder entender el contexto ajeno, la manera de ver las cosas de otras personas, la manera de comprender su vida y su proceso, pero simpatía es estar de acuerdo con lo que están haciendo. Muchas veces confundimos la empatía con la simpatía. Cuando las personas piden empatía, en realidad están pidiendo simpatía. Que les digamos que está bien lo que están haciendo, que su ideología, que su propuesta, que su manera de pensar es correcta. Y tal vez, por nuestra perspectiva, nuestro contexto, no podamos hacer lo mismo. Entonces es importante que tengamos esa diferencia. Empatizar con las personas no significa estar de acuerdo con lo que ellas piensan, sino entender que su contexto, su interacción, su vida, les ha llevado a ver la vida, las cosas de una manera distinta a la nuestra, y que tal vez desde su perspectiva tiene una razón o un motivo para hacerlo, sin que eso quiera decir que lo que están haciendo es correcto o que nosotros estamos de acuerdo con lo que están haciendo. Con esto terminamos entonces con la última reflexión, que es justamente Naruto y Sasuke, el resto de la historia, que es lo que les comentaba yo al principio, el frágil equilibrio. Una vez que se consigue ese equilibrio, esa tesis, según la dialéctica, se genera una antítesis. Y nuevamente vuelve a iniciar el ciclo, nuevamente vuelve a empezar el cambio. A esto le debemos cambios culturales, cambios contextuales, generacionales y demás. Cuando una generación finalmente está estable, surge una nueva y volvemos a iniciar. Nos parece que esta propuesta nos puede llevar a la reflexión. Tenemos aquí una imagen más, justamente, Itachi contra Kabuto. Y finalmente, Naruto contra Sasuke, porque estos dos puntos nos parecen muy importantes. Empatizar con la persona no es simpatizar con lo que él está haciendo, con lo que ella está haciendo. Simplemente es comprender su contexto y punto de vista. Y el equilibrio en realidad nunca se va a conseguir al 100%. Siempre tenemos que estar interactuando con otras personas, de alguna forma viendo su contexto, su cultura, para entender la manera en que ellos ven la vida. El anime es justamente esto, una presentación cultural de otro país que podemos utilizar para comprender un contexto distinto, para analizar una cultura distinta y para familiarizarnos con el concepto de tolerancia, respeto y empatía. Espero que les haya servido. Muchas gracias. Muchas gracias, Efraín. Ahora, por favor, demos paso a Abigail, Enrique y Héctor. Pueden comenzar, chicos. Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, muy bien. Sí, perfecto. Pues bueno, yo voy a presentar al equipo, como habíamos comentado, estamos a la par con Abigail y Héctor y su servidor Enrique, y el día de hoy vamos a hablar acerca de la construcción del héroe a través de los procesos sociales, la orfandad y la moralidad dentro de la sociedad. Siguiente, por favor. Dentro de aquí, pues vamos a analizarnos mucho en un libro de Robert Dalton, el cual se llama La matanza de los gatos y los cuentos, el cual es principalmente los cuentos de Mama Oka, el cual es un libro francés basado en la sociología propiamente de los mismos cuentos. Actualmente son propiedad de los hermanos Grill, el cual trata principalmente de hacer un análisis diferente de cómo debemos analizar nosotros los cuentos. Por ejemplo, en este cuento,
se analizan pues varios textos, entre ellos como el de Cenicienta, el de Pulgarcito, el de Pinocho, y te dicen que no debemos analizarlos desde una perspectiva psicoanalítica, haciendo de que a lo mejor el referente que tales protagonistas no tengan mamá se deba a esto, sino que tiene que hacer un análisis más social. Cómo se vivía en ese momento, cómo los discursos, cómo los cuentos se van transmitiendo a través de las poblaciones. Y de esta manera, lo que justo nos dice Robert Darnton es de que la cultura, los textos no deben ser analizados de manera psicológica interna, sino de manera pública. Esta vez nosotros debemos adentrarnos a través del anime, de los medios de producción, de cómo se crea una moralidad a través del proceso histórico en el que nos encontramos y al mismo tiempo cómo cuestiones actuales de la globalización, el marketing, hace que cambie por completo las estructuras de la historia del anime. Para eso analizaremos 3 animes que consideramos que son como los más no relevantes, pero sí de los más sonados a nivel marketing, el cual es One Piece de Ichiro Oda, Dragon Ball de Akira Toriyama y Shingeki no Kyoji de Hajime Isayama. Entonces, pues vamos a empezar dándole la palabra a mi compañero Héctor, quien nos va a hablar sobre Shingeki no Kyoji o El ataque de los titanes. Sí, gracias, Enrique. Bueno, pasando ahora por la parte de los análisis de uno de los animes que retomaremos, tenemos a Shingeki no Kyojin. Para comenzar, me gustaría hacer la siguiente pregunta a los presentes aquí, a manera de reflexión. ¿Cómo eran las personalidades, las actitudes, los pensamientos de aquellos héroes o protagonistas de antaño de los animes? ¿Cómo eran estos héroes o protagonistas? Pues bueno, podemos encontrar, por ejemplo, haciendo un análisis de estos héroes o protagonistas, que ellos eran considerados como héroes, es decir, eran estos personajes los cuales mostraban una moralidad firme, siempre orientada hacia el bien, donde solían proteger a los indefensos de aquellos protagonistas identificados como villanos, en donde anteponían el bien mayor, el bien de una colectividad ante el individual, y donde las historias cerraban con un final digamos, feliz, ¿no? Donde todo concluía de una buena manera. Y, por ejemplo, tenemos los casos de Sailor Moon o de otros personajes, como por ejemplo, o de otros animes, como tal vez los Caballeros del Zodiaco, ¿no? Sin embargo, basándonos en, por ejemplo, en cómo es que esto ocurría, podemos retomar, por ejemplo, cómo estos respondían a una sociedad de esa época, ¿no? En donde se solía dar mucha más importancia a los valores, digamos, como familiares, a temáticas familiares, a los valores morales de acuerdo con la sociedad de esa época. Sin embargo, avanzando un poco más con el tiempo y con el cambio de generaciones, podemos encontrar cómo ahora la sociedad muestra un poco más de interés sobre esta otra esta otra perspectiva de las temáticas y de los protagonistas en los animes, y tal es el caso de Eren, en Shingeki no Kyojin, donde podemos, por ejemplo, observar esto que nosotros denominamos como moralidad ambigua, donde ahora es posible identificar en los protagonistas y en los héroes el que ellos puedan mostrar odio, en el que ellos puedan mostrar avaricia, en el que puedan mostrar envidia, y donde sus acciones estén más orientadas hacia sus propios intereses. Ya lo mencionaba, tal es el caso como de Eren, en donde a lo largo de su historia, sin entrar tanto en detalle, pero a lo largo de su historia podemos observar a un héroe convencional, el cual busca el bien y la justicia para la mayoría. Creo que poco a poco lo que comienza a darse es un cambio en la narrativa que él maneja, en el personaje que él representa, en donde ahora comienza a ser una persona más fría, más insensible, una persona, digamos, poco empática, donde comienza a manipular a sus seres queridos, respondiendo a sus propios intereses. La realidad es que ya sería cuestión de determinada persona, con determinado juicio crítico, a partir de determinados valores, el considerar si lo hecho y lo vivido por, en este caso, Eren, nos llevaría a considerarlo como un héroe o como un villano. Algo con lo que también me gustaría aportar para poder realizar un juicio sobre estos protagonistas y específicamente sobre Eren es considerar la historia de vida de Eren y enlazarlo un poco con la historia de vida de su padre. En ambos casos lo que encontramos son personas que se vieron involucradas, personajes que se vieron involucradas en determinado momento histórico, en determinada sociedad, en donde lo que ocurre es que ellos comienzan a recibir determinadas enseñanzas, ocurre un proceso de aprendizaje
de cómo percibir el mundo, de cómo percibirse a sí mismos, y que los lleva a formarse una determinada imagen de cómo son ellos, cómo son las demás personas. Entonces, esto nos llevaría un poco a concluir, y era parte de nuestra investigación, el poder concluir cómo resultan ser estos protagonistas una especie de víctimas, sí, digamos víctimas como de las circunstancias en las cuales a ellos les tocó vivir y les tocó crecer. Es decir, la personalidad que ellos nos muestran en el anime sería más no la causa, sino más bien el resultado de las circunstancias en las cuales ellos vivieron. Y ahora pasamos con el siguiente anime. Abigail, No, sigues muteada. sí. Perdón. Bueno, como sabemos, One Piece es uno de los animes con más capítulos. Tiene más de 1000 y sigue en emisión, por lo cual se considera uno de los más influyentes de Japón y posiblemente en el mundo. Y pues al contar con tantos sagas y arcos, propicia un análisis bastante extenso, ¿no? Uno de los cuales ya hablaba mi compañero Héctor es acerca de cómo la moralidad ha cambiado a lo largo de los años. Podemos encontrar esto desde la idea central de la obra, que se desarrolla en un mundo de piratas, ¿no? El protagonista, Monkey D. Luffy, es un pirata, lo cual desde un inicio ya es posiblemente una sátira hacia la época. En este caso, Luffy parece ser el héroe de las historias, ¿no? Pero para nosotros es mejor nombrarlo un símbolo de rebelión, ya que pues, es gracias a su personalidad y su determinación que obtiene un papel de liberación, ¿no? Lo catalogamos como una persona que está fuera de la ley, que quiere vivir fuera del sistema y ayudar a la gente que está en opresión, obviamente de forma indirecta, ¿no? Ya que Luffy en ningún momento se considera a sí mismo un héroe, y de hecho él tiene una frase que es como de que si él encontrara mucha comida, un héroe tendría que repartirla a todo el pueblo, y él como pirata se la quedaría. Por otra parte, como parte del deseo, del poder y las riquezas, pues a lo largo de la historia humana se han realizado diversas guerras y derramamiento de sangre, ¿no? Dentro del mundo del anime pues, encontramos estas representaciones, analogías bélicas. En One Piece lo podemos encontrar en su tercera saga, que se denomina La Isla del Cielo, en la cual se retratan elementos relacionados con la cultura y historia de nuestro país, potencialmente en relación a la conquista de México de 1521, ya que encontramos ciertas similitudes entre el desarrollo del conflicto político y la guerrilla entre los españoles y el Imperio Azteca. E incluso encontramos cierto parecido a la arqueología utilizada en la animación, como podría ser Tenochtitlan en la imagen que se ve ahí. Y pues otro punto importante a tratar sería considerar su gran contenido político, ya que tiene una gran importancia en el desarrollo de la trama, y es de hecho lo que es más analizado dentro de este anime. En este caso, nosotros pudimos identificar posibles estructuras o sistemas políticos, por ejemplo, el imperio, que sería el gobierno mundial, una posible aristocracia, que son los tenryubitos o dioses celestiales, y también un posible anarquismo por parte de los piratas, o lo que se conoce como el ejército revolucionario. Sin embargo, lo importante aquí es que en One Piece se visibilizan temas como la corrupción, conflictos políticos y el propio sentido de justicia de cada personaje. Se muestra la crueldad justificada y pues incluso encontramos genocidios políticos dentro de las tramas, por lo que se deja al gobierno mundial, o a los marines como uno de los mayores antagonistas. Y pues es claro que One Piece tiene muchos más temas para analizar, como nosotros hayamos encontrado la esclavitud, la discriminación, el racismo, pero pues por cosas de tiempo, estas son las temáticas que decidimos retomar en este anime. Bueno, pues ahora justamente a hablar de Dragon Ball, yo creo que no hace falta una introducción acerca de qué es este anime. El fenómeno que ha tenido, al igual que One Piece y Shingeki no Kyojin, ha sido abismal. Yo creo que inclusive me atrevo a asumir que todos alguna vez hemos visto una saga, lo hemos conocido desde primaria o tenemos un gran referente de más o menos de qué trata esto. Sin embargo, este análisis, al igual que la de mis compañeros, va muy enfocado a estos temas de cómo se va construyendo un personaje, cómo se van construyendo los enemigos, cómo se va construyendo el universo dentro de esta.
Am, Akira Toriyama se basó en un texto llamado El viaje hacia el oeste, el cual cuenta las historias del dios Son Wukong, un dios chino, el cual justamente él tenía una travesía acerca de, pues, todo lo que iba pasando, ¿no? A través del Medio Oriente. Sin embargo, pues, obviamente, tras varios cambios, tras varias cuestiones que podrían considerarse hasta inclusive legales por cambios, ya que originalmente se iba a llamar el anime Dragon Boy, entonces fue transformándose hasta lo que conocemos el día de hoy. La inspiración que tuvo el autor para crearla viene todo referente a la vida cotidiana. Creo que sería imposible asumir que algo nace de la nada. Como hemos mencionado antes, como se mencionó en el libro de Darton, las cosas se nacen del origen público. Tanto los nombres de los personajes, que en japonés el famoso Kakarot, Vegeta, Broly, tienen nombres basados en frutas, ¿no? Igualmente, la familia de Bulma, que es Bulma, Brief, Bikini, pues son nombres referentes a prendas, ¿no? Íntimas. Es así que con el tiempo las cosas se van construyendo con base a la vida cotidiana, con base a lo que existe actualmente y al mismo tiempo con base a lo que se está viviendo. Incluso las tramas o las sagas que se van tocando en el tema están siendo referentes a cosas que están afectando a día de hoy, a referencias de la cultura pop. Por ejemplo, la saga de Cell está completamente inspirada en la saga en las películas de Terminator, justo por los temas de viajes en el futuro, justo por los temas de un de un viajero solitario, de tratar de viajar en el pasado para matar a alguien y evitar que en el futuro genere un colapso. Y hasta a día de hoy los nombres de los personajes, las historias basadas se siguen construyendo con base a lo cotidiano, con base a la cultura pop. Un referente muy importante igual para dar a entender de cómo la estructura o la creación de los personajes y del universo se basa en la vida cotidiana son los referentes con base a las represiones que se tienen en la sociedad, a los estereotipos que tienen los japoneses sobre nosotros o al mismo tiempo lo que se va propagando globalmente. El ejemplo es el símbolo que está arriba, que es la patrulla roja, el cual es uno de los enemigos más recurrentes de toda la saga, la cual es una organización criminal que trata principalmente de el objetivo cliché, gobernar el mundo, ¿no? Estos integrantes, si bien no los muestro porque pues la diapositiva solo son las imágenes, cada uno es un representante de una cultura distinta. Por ejemplo, el general Silver, que es como un personaje súper fuerte con gafas, anteojos, con aspecto casi de Arnold Schwarzenegger, tiene una fuerte inspiración de la cultura pues gringa, de la cultura norteamericana o anglosajona. El personaje que tiene de nombre General Purple tiene una fuerte referente a la cultura japonesa. Igualmente tenemos referentes a la cultura alemana, referentes a dictadores rusos, haciendo que los integrantes de esta organización sean estereotipos de lo que es la cultura en sí, de todas las culturas, desde las norteamericanas, japonesas, rusas, a inclusive hay referentes de los mismos alemanes como referentes nazis. Igualmente, la construcción del personaje de Goku está basada como originalmente el niño huérfano, el cual tiene que empezar a vivir las aventuras con sus amigos porque es alguien que tiene un gran poder dentro de sí, pero conforme va evolucionando la concepción de Goku y conforme se va evolucionando la concepción de cómo definimos a un héroe, va cambiando este personaje. El mejor ejemplo que puedo tomar sobre Goku es principalmente el cómo se ve. Él se ve como un protagonista que nace siendo el protagonista, que digo, que nace siendo el héroe, que nace siendo el personaje que yo voy a salvar al mundo, que yo voy a detenerlos y justamente es a través de conforme van pasando los tiempos, conforme van pasando las producciones, Goku empieza a tener un simbolismo más de no quiero ser el héroe, solo quiero pelear y aprender a combatir. Entonces, justo para concluir esta idea de cómo se transforma Dragon Ball a través de los espacios públicos, pues es importante ver que debemos analizar los animes, las obras, no solo como una creación más de solitaria, sino como un origen público a través de identidades, valores o costumbres. Inclusive nosotros, dentro de nuestra interpretación de cómo el doblaje llega a afectar cómo interpretamos a las motivaciones de los demás, es como propiamente interpretaremos el anime. Ya no es del autor, ahora es de origen público a través de lo que estamos viviendo, nuestros valores y la identidad que tenemos como sociedad. Y pues justo esto sería todo por hoy y gracias por esta ponencia. Muchas gracias a todos y todas. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas, observaciones y objeciones. Em, Ay, perdón, el tiempo está contando. Em, ok, todos los que puedan abran su cámara, por favor, para que hagamos el diálogo.
Hola, hola. Ok, primero, la primera pregunta que nos hacen en el chat de YouTube es de Roberto Arteaga del Ángel para Adán. Y esta es la pregunta. En sus revisiones de trabajos académicos sobre el tema, ¿ha encontrado alguno que proponga una cronología generacional de consumidores en el medio animanga? Claro, muchas gracias a Roberto por la pregunta. Mm, Como tal, no existe un trabajo enfocado explícitamente en proponer una cronología. Lo que yo encontré, sobre todo en la primera temática, que es en la de mangas, es que casi todos, y además todos los trabajos son tesis, casi. El primer capítulo que ocupan para sus trabajos de grado es el de contexto. Entonces, incorporan una breve historia sobre el anime, tanto en Japón como en México. Y esto es más bien natural. No existe un trabajo por ahora que lo haya realizado en términos académicos, pero la mayoría de estos trabajos sí tienen una noción de la cual partir. Y es un discurso que se repite en el sentido de que en todos estos trabajos sí hay momentos bien definidos sobre la presencia del anime y el manga en México. Entonces, tenemos, por ejemplo, como primer episodio la introducción de los animes, que es cuando no se concebían estas producciones como en cuanto que animes como tal por los mexicanos. No se hacía esa distinción con otras caricaturas, sobre todo de Estados Unidos. Simplemente eran caricaturas muy baratas que se podían comprar más baratas que las de Estados Unidos y por eso se transmitían en México. En este punto caben, por supuesto, Astro Boy, la aparición de Candy Candy, Remy. Después está un segundo momento que es el auge y caída del shonen, que es con la aparición de barras exclusivas en los canales de televisión para ver anime, el super boom que supusieron los Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball, todo este tipo de caricaturas que juegan más con lo sobrenatural. Por ejemplo, Astro Boy es ciencia ficción, Candy Candy y Remy, muchas de estas producciones de las primeras no necesariamente evocaban a Japón, sino a sociedades futuras o a cuentos de fantasía, a lugares del extranjero como Heidi. Y luego estas ya son, vamos a llamarlo entre comillas, mucho más japonesas, aparecen conflictos adolescentes, conflictos bélicos, encuentros de peleas. Entonces ocurre aquí la satanización del anime, muy famosa episodios históricos como la quema de mercancía de Pokémon por un párroco de Puebla, no me acuerdo, y no me acuerdo de qué religión era, porque tienen su origen estas satanizaciones más que en la Iglesia Católica Mexicana, sino en las prácticas protestantes de Estados Unidos y de América Latina, aunque sí hubo también manifestaciones de la Iglesia Católica. Entonces, el auge y caída del shonen es un golpe muy duro. El segundo episodio, vamos a llamarlo historia o cronología del anime en México, y del que hubo que pasar mucho tiempo para que se recuperara o se retomara el consumo de anime a gran escala en el país. De ahí también ocurren, por ejemplo, los estereotipos sobre los otakus, estas ideas negativas, el bullying hacia este tipo de grupo. Y el tercer momento podríamos llamarlo el resurgir después de un largo silencio, que hubo varios intentos fallidos en la televisión por recuperar la transmisión de anime, la creación de barras especiales, pero bueno, también mucho por barata se transmitía lo que las personas ya habían visto, y entonces las personas comenzaron a buscar mmm, la oferta que vino a partir de la ilegalidad de Internet, y después cuando se vio que el campo era fecundo, la legalidad de Internet con los servicios de streaming como Netflix, Crunchyroll. Y entonces aquí ya no solo está el shonen, ya no solo están los animes clásicos, sino que la variedad aumentó, pero también el grupo comenzó a hacerse reducido, ¿no? Como ser otaku es algo diferente de un adolescente cualquiera. Bueno, podríamos, no sé, como las tesis fueron escritas mucho en la primera década del 2000, nosotros podríamos ver, por ejemplo, ahora que el anime ya es un fenómeno que abarca distintas edades, que se trata también hay personas que ven anime, pero igual y no son otakus, como las películas de Marvel, que igual y no son aficionados a los superiores del todo, los que solo ven las películas,
pero ya está más permeada en la sociedad. Ya vemos niños con camisetas de anime, ya vemos juguetes de anime para los niños, como si fueran otro tipo de producciones no exclusivamente japonesas. Y respecto al manga, estos mismos trabajos, estas mismas tesis, recuperan, por ejemplo, que la introducción del manga a finales del 2000 a finales del siglo, perdón, del siglo XX, coincidió con un periodo de decadencia del cómic americano, que era el que se consumía mucho aquí. Toda esta época de los supermusculosos, de la historia que hacemos para vender, tal personaje pierde la mano, tal personaje se muere y después revive, y todas estas producciones que se hacían solo para comprarse y revenderse al futuro. Y además, la historieta mexicana también estaba en decadencia. La mayoría, muchos recogen que la mayoría de los títulos que se publicaban nacionales eran contenido erótico. Y bueno, esto propició que entrara con temáticas serias, con temáticas novedosas, el manga a México, y también por la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, porque a México llegaron muchos productos japoneses, pero bueno, lo curioso y en lo que entra el TLC es que traducidos del inglés. Y esas dos vertientes fueron por las que se introdujo. Luego hubo un tremendo boom de Editorial Vid, y luego Vid cayó estrepitosamente, y otra vez, como en el anime, por la satanización pasó un largo silencio, y lo retomaron Camite y Panini, que si mal no recuerdo, en las dos editoriales hay personal que antes trabajaba en Vid, o por lo menos en Camite sí, me parece que en Panini, pero no estoy seguro. Y otra vez, bueno, parece que el manga impreso en México se está recuperando, y además ya hay editoriales de lo que se denomina como manga mexicano. Además, con la pandemia, que todos descubrimos Amazon, aunque ya existía, ha aumentado la compra en México de manga traducido al inglés. Bueno, editoriales estadounidenses o canadienses como Seven Seas, China Press también ya tiene presencia a través de las traducciones al inglés de Amazon Estados Unidos. No, Yen Press, perdón. Entonces, esos son los principales momentos de la cronología a partir de las obras expuestas. Yo estoy trabajando, por ejemplo, en un proyecto a futuro que es sobre ese episodio de satanización precisamente, pero publicado así como tal, de manera formal académica. Esto es lo que podemos encontrar nosotros. Muchas gracias por la pregunta. Al contrario, gracias a ti, Adán. Ahora les leeré algunos comentarios. Juan Ávila nos dice, muy interesante, las perspectivas pueden variar y entrar a debate, un reflejo de la vida real si se hiciera un estudio de derecho comparado. Fuirer D nos dice para Efraín, Naruto es súper aburrido y todo está lleno de paja. Sherha nos dice, pero estuvo buena la perspectiva vigotskiana de subjetividades y contexto de la lectura de Efra. Em, Roberto Ortega vuelve a decir, Shingeki no Kyojin hasta la mitad de su historia me gustó, pero de la mitad hasta el final me hace cuestionar si Isayama coquetea con el fascismo. Y por aquí veo otra pregunta. Un segundo. Alexander Labias les pregunta a cada uno de ustedes, ¿qué anime con sus canciones marcaron su infancia o han sido una invitación para conocer sobre el anime o el mismo arte? Sí, Efraín. Muchas gracias. Bueno, pues en mi caso, respondiendo a la pregunta, Dragon Ball, yo crecí con Dragon Ball, soy un chico de los 90 básicamente, la barra del 5 que mencionaba Adán, ahí estaba Dragon Ball y Ranma. Sin lugar a dudas fueron como que las dos canciones interesantes que me marcaron. Y brevemente, como reflexión, sí, de hecho, One Piece tiene excelentes áreas para definir. Podemos encontrar referencias al Arca de Noé bíblica, a Don Quijote, al Coliseo Romano, a la discriminación. Dragon Ball es historia para nosotros. Caballero del Zodíaco es muy bueno, pero elegí Naruto, que es más comercial y lleno de paja, justamente porque la idea es la reflexión.
Entonces, les invito justamente a reflexionar en esta parte, incluso en aquellas ocasiones que pareciera que no hay mucho de donde podemos sacar, podemos encontrar algo muy interesante. Ese es justamente el objetivo de la presentación. Qué bueno que lo mencionaron, porque esa es la parte de la reflexión. Muchas gracias. Los demás chicos, ¿cuál es su canción de anime? ¿No tienen? ¿Puedo continuar yo? Sí, claro, claro, por favor. Gracias. Pues, pues al igual que mi compañero, yo crecí con Dragon Ball, aunque mi incursión bueno, yo en esa época lo consideraba igual como cualquier otra caricatura. Mi inclusión al anime, en cuanto que me di cuenta de que era toda esta esfera, fue posterior y con Evangelion y Madoka Mágica. Por ejemplo, Ghost in the Shell Standalone Complex, referentes o incentivos, mejor dicho, para procurar adentrarme en este campo en cuanto a que academia, cuentas pendientes a futuro. Y sobre música que mencionaban, pues Yuki Kajiura, Yoko Kano, Yoko Kano porque Yoko Kano es la mejor del mundo, ¿no? Pero Yuki Kajiura, a pesar de que Yoko Kano sea la mejor, es mi favorita. Ujú. Enrique y Héctor. Sí, sí, bueno, en mi caso igual me tocó ver, creo, ya un poco avanzado Dragon Ball, ya en la parte de los 2000. Pero de eso me llevó a, por ejemplo, también comparto un poco con Efraín el interés sobre Naruto. Realmente creo uno de los más sonados podría ser Bluebird, de los openings de Naruto. Hoy tal vez un poco como más reciente de Boku no Hero, de Peace Sing, de Kenshi Yonezu. Entonces creo que esos dos fueron como los que me terminaron enganchando más a este mundo de la... Y pues justo en mi parte, yo creo que al igual que todos, pues fue mi inicio Dragon Ball. Realmente yo sí me acuerdo haberlo echado así de principio a fin y pues yo creo que mi incursión al anime propiamente fue a través de Death Note, Tokyo Ghoul y Evangelion. La verdad creo que a partir de esos fue cuando definí mi género y aunque me gusta mucho más leer manga, pues sí me detengo a guardar los openings para justo escucharlos porque a partir de los openings fue que me fueron atrapando. Ahí creo que falto yo. Yo inicié más con Candy Candy por parte de mi mamá. O sea, yo la verdad en ese momento tampoco tenía mucha idea de qué estaba haciendo. Pero ya después cuando me fui iniciando, igual fue con Naruto, aunque decían que era relleno. Sus openings también son muy buenos. Mi favorito yo creo que sería el primero de One Piece, We Are, o de Tokyo Ghoul, que es un Ravel. Siento que son openings muy buenos y igual que la mesa redonda pasada, tengo mis playlists ahí guardados para escuchar. Ok, chicos, y para finalizar esta mesa redonda, a mí me gustaría hacerles una pregunta que no sé si se pueda responder en unos cuantos minutos, pero bueno, el anime sabemos bien que es un vehículo de la historia, sobre todo japonesa, pero también es una forma de incluir a la historia occidental, ¿no? Tal y como le pasó al mismo Japón, ¿no? Que en siglo XX se abrió a Occidente, se adoptó así el pensamiento científico, tecnológico, y empezó a ser como una especie de cultura sincrética, por decirlo así, ¿no? Entonces, la pregunta que a mí me gustaría hacerles es, ¿por qué nos fascina tanto la historia japonesa, la cultura japonesa, sus figuras míticas, eh, sus personajes, su forma de pensar? O sea, ¿por qué en especial esta historia que, digamos, es hasta cierto punto local, tiene un alcance universal hoy en día? Efraín. Sí, bueno, pues en mi caso, yo quisiera primero
mencionar. La aclaración, justamente como comentaban los compañeros, realmente no me introduje al mundo hasta hace poco tiempo, justamente durante la pandemia, que empecé a meterle más al mundo del manga anime. Pero me parece, por todo lo que he visto en este breve tiempo, que la cultura japonesa, al ser admirada por muchas personas alrededor del mundo, por ser considerada limpia, organizada y demás, llama la atención a las personas. Y al mismo tiempo, el anime tiene temáticas muy interesantes, que muchas veces en nuestro país suelen ser tabú o que no se abordan de forma tan directa. Por ejemplo, en el caso de One Piece, tenemos discriminación, esclavitud, racismo, temas de sexualidad y demás, que muchas veces en nuestro país no se pueden visualizar o hablar. También tenemos otros ejemplos de animes que hablan sobre tolerancia, sobre independencia, sobre problemas sociales, económicos y demás, que en Occidente muchas veces no se han visualizado tanto. Entonces, desde mi punto de vista muy personal, entre la atracción por una cultura exótica, ajena, que además es muy organizada, muy llamativa, que tiene muchos productos especiales como el anime, figuras y demás, y esa inclusión de temas aparentemente tabús en nuestro país, desde asuntos eróticos hasta asuntos políticos, puede llevar mucho a atraer la atención. Entonces, de manera personal, eso es lo que me llamó la atención justamente durante la pandemia, hace unos años, empecé a introducirme más de lleno al tema del anime y que me lleva a considerar que es muy importante difundir justamente lo que les mencionaba en la ponencia. Tenemos diferentes puntos de vista y conocer culturas distintas para ver qué nos pueden proponer. Gracias. Héctor, Sí, bueno, de igual desde mi punto de vista, concuerdo con lo que mencionaba Efraín. Creo que algo de lo que desde mi punto de vista suele resultar llamativo en el anime suele ser justo el manejo o la actuación de temáticas, ¿no? Que resultan ser poco retomadas, específicamente en este otro lado del mundo. Por ejemplo, algo que podría como mencionar son temáticas manejadas, por ejemplo, en Shingeki, en donde, por ejemplo, vemos referencias, digamos, incluso muy claras, ¿no? Hacia lo que fue todo el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, lo que era el manejo de los guetos, todo esto, que pocas veces puede ser retomado en una producción incluso como nacional aquí en México, o por ejemplo, hace poco un anime que se puede retomar y que resulta ser llamativo y que no tendría como tal vez mucha relación con lo que solemos manejar aquí en países de América y de México, podría ser Chainsaw Man, en donde vemos ahorita específicamente una muestra mucho más explícita de lo que es la violencia, la agresión, la sangre, retomándolo justo con un poco de los intereses y las temáticas que se manejan en estos países orientales, pero que resultan nuevamente ser llamativos para pues gran parte de la población aquí en estos países. Entonces creo que podría ser por esa diversidad y ese retomar de estas temáticas. Adán, para cerrar contigo. Ok, pues yo coincido también con Efraín, con el hecho de que mucho de lo que vemos en el anime rompe con varias cosas de lo que llamamos, entre comillas, occidente. También está, por ejemplo, el hecho de que el anime sí se exporta como tal, expresamente desde Japón para hacer una buena imagen de Japón. Y no todo, por supuesto, los grandes títulos que todos conocemos, y también la seriedad con la que se trata a la animación. No tiene mucho en realidad, por ejemplo, que los Óscares pueden dar Óscares a películas de animación serias. Antes se concebía que la animación era una cuestión para niños en Estados Unidos y en Japón, bueno, esa visión se superó desde hace muchísimo tiempo, y también la diversidad de ofertas. Decir que te gusta el anime no dice mucho en realidad, porque te puede gustar un anime para niños, un anime serio, uno de ciencia ficción, uno con temáticas homosexuales, uno con temáticas bélicas. Es como decir que te gusta el cine. Bueno, ¿cuál te gusta? Ciencia ficción, gangsters, comercial, francés, la diversidad de oferta. Y antes de terminar, quería agradecer también a Roberto Arteaga en el chat, porque recordó precisamente con la primera pregunta que respondí, que el párroco era de Hidalgo. Yo pensé que era de Puebla, me había confundido. Y
y que bueno, todos estos reportajes que hubo sobre la satanización del anime a finales del siglo XX, además de eso, convendría revisar las revistas Conexión Manga, me parece, o unas de esas, que se dedicaron a publicar artículos para defenderlo. Hubo todo un debate en esa época que merece ser contado. Entonces, muchas gracias. Ok, bueno, vamos cerrando esta grandiosa mesa redonda. Y nuevamente la Universidad Nacional Autónoma de México les agradece su asistencia al primer coloquio de anime, subjetividad y construcción del ciudadano contemporáneo, análisis desde la filosofía, sociología, psicología, literatura y anexas. Asimismo, les ofrecemos un cálido aplauso virtual a nuestros ponentes. Muchas gracias por haber asistido y habernos presentado sus trabajos. Les recordamos que vía correo electrónico les haremos llegar su constancia de participación en este evento. Y bueno, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias, hasta luego.